Vamos nosotros a aplicar estos principios para que el Señor pueda ser glorificado en nuestras vidas. Amén. Para que el Señor crezca en nosotros. Y por lo que si Dios es glorificado, nosotros seremos bendecidos. Los primeros bendecidos somos nosotros. Y después nosotros podemos ser también de bendición para otros. Amén. Así que miren, hoy vamos a ir acá, quiero serle honesto y sincero. Estaba escuchando una serie de mensajes, una predicación de un pastor que la verdad que me ministra mucho a mí. Él ya no está con nosotros, él partió con el Señor. Su nombre es Manolo Ogando. Él fue pastor en el Amanecer de la Esperanza en Nueva York, en Estados Unidos, junto con el pastor Juan Radamés Fernández, que sí, el pastor Radamés, el pastor principal. Manolo Ogando era uno de los pastores del equipo y el Señor me ha bendecido mucho con la vida de este varón. Él partió con el Señor justamente en la pandemia, partió con el Señor por COVID, así que es uno de los que nos ha dejado hace poquito, hace un año y pico, pero han quedado ahí predicaciones de él y una de ellas estaba yo ahí escuchándola y el Señor me ministró mucho en este pasaje. Así que algunos principios los he extraído, ¿verdad? Les digo la verdad, se los he tomado a nuestro hermano de revelaciones que él recibió, y otros principios y otros textos aquí en este mensaje ya son de mi propia cosecha. Amén. Amén, hermanos. Así que el título del mensaje de hoy es A Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. ¿Puede decirlo conmigo? A Dios lo que es de Dios. Y vamos a leer acá en Mateo 22, capítulo 22, versículo 15. Mateo 22, 15. Y es este momento donde vienen al Señor a probarlo, vienen a preguntarle al Señor, le hacen una pregunta terrible, hermanos. En el contexto que vamos a conocer hoy, nos vamos a dar cuenta que conflictiva que era esta pregunta que le hacen al Señor. Como siempre, los fariseos y los escribas y los saduceos, que eran grupos religiosos de ese tiempo, siempre estaban preguntándole al Señor, no para aprender, no para obedecer al Señor en la respuesta del Señor, sino para probar, para tentarlo, para hacerlo tropezar. Y maquinaban preguntas capciosas, preguntas difíciles de responder. Pero a cada una de ellas el Señor respondió con sabiduría y les cerraba la boca, tenían que volverse avergonzados, como fue en este caso. Dice así, versículo 15: Entonces se fueron los fariseos y consultaron, o sea, se juntaron entre ellos y debatieron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Y que, fíjense, no van ellos, sino que mandaron a los discípulos, porque se ve que el Señor ya los había avergonzado en varias preguntas que le habían hecho, y la respuesta de Jesús los dejaba en evidencia. Entonces ahora en este caso no van los fariseos sino que envían a sus discípulos, ¿no? Qué cobardes, ¿no? Cosa que si pasaban vergüenza, que sean los alumnos. Y los mandan con los herodianos, que eran también un grupo que estaban de acuerdo, bueno, con Herodes y con estos reyes que ahora vamos a ver un poquito. Eran un grupo también los herodianos. Entonces, miren cómo los mandan, cómo llegan, adulando al Señor. Estas no eran alabanzas genuinas, sino que tenían que ver con, ¿cómo se dice? Cuando alguien te dice cosas buenas, pero en realidad no piensa eso de vos. Te adula, ¿no? Se dice en España, te está haciendo la pelota. O sea, ¿cómo se diría acá, no? Claro, es falso, ¿no? Completamente. ¿Qué le dijeron al Señor? ¿Cómo llegaron?
Y enviaron a los discípulos: maestros, sabemos, acá está, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, o sea que no tienes, no estás ahí hablando por lo que la gente va a decir, no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Fíjate, le entran así con suavidad y con alabanza, como para que el Señor pise el palito, ¿no? Y entre, digo, wow, cómo me están alabando estos. Aquí voy a soltar una respuesta impresionante que les agrade a ellos. La intención de esta gente era hacerle caer al Señor Jesús. La intención de esta gente era matar a Jesús, quitarse a Jesús del medio. Amén. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa fue la pregunta. ¿Es lícito? ¿Debemos nosotros pagar el tributo, los impuestos al César, que era el emperador romano, o no? Pero Jesús, dice el 18, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Fíjate el Señor, los otros lo venían alabando. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Si alguien viene y te dice: oh, qué bien que hablas, vos que sos genuino, que sos sincero, que no estás pendiente de los demás, vos siempre decís la verdad. Nosotros diríamos: oh, este es de los míos, ¿no? Este está conmigo. Y ahí pero el Señor les ve el corazón y les ve la intención a estos tipos que se acercaron a Él, y Él, sin reparo, le dice: ¿por qué están buscando hacerme caer, tentarme, hipócritas? Y los trata como lo que verdaderamente eran, hipócritas, porque todo eso era mentira, era falsedad. 19, el Señor dice: mostradme la moneda del tributo, tráiganme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿De quién es esta imagen? No sé si tenemos, yo pasé ahí en el grupo una foto, pero no sé si la tenemos. Ahí está. Bueno, ¿de quién es esta imagen? Dijo, esa es la moneda, ¿no? de aquel tiempo. ¿De quién es esa cara? Del César. Y la inscripción, pregunta también el Señor. Ahí hay una inscripción, ¿verdad? Ahí se ve un poquito mejor. Esta es otra. César, ¿no? Y ahí está la inscripción imper. Ahí dice emperador, pero es también de la otra cara. Tenían otras inscripciones también la moneda, que ahora las vamos a ver. Había muchas monedas, había varias monedas de diferentes tipos, como nosotros, ¿verdad? Tenemos varios billetes y dicen cosas diferentes de acuerdo a la imagen que tiene el billete. Amén, hermanos. Entonces, el Señor le pide una moneda y muestra y les pregunta a él, a la gente, de quién es la cara y la inscripción que hay en esa moneda. Le dijeron: de César. Entonces él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Amén. Así que el Señor respondió, no lo que ellos querían, no cayó en la trampa, y el Señor dejó acá un principio tremendo para nuestras vidas, para los que estaban ahí escuchándole, pero para nosotros también. Amén, hermanos. Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Y así tiene que ser nuestra vida, así tiene que ser en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Ahora, metámonos un poquito acá en el contexto. Quiero explicar un poco para que lleguemos aquí al principio y lo entendamos correctamente. En Roma, hermano, había muchos tributos. La moneda, posiblemente se cree que esa moneda que agarró Jesús, que le dieron a Jesús, era una moneda específica con la que se pagaba un tributo específico, un impuesto específico. Posiblemente la moneda decía lo siguiente, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos: Tiberio César Augusto, hijo del divino, era la inscripción.
quizás podía tener. Ustedes saben que los césares, los emperadores eran considerados, ellos mismos se consideraban dioses o semidioses, dioses humanos. Se la creían tanto, o sea, tenían tanto poder que ellos mismos. Por eso en muchas de las monedas decía así, que eran una divinidad. Y esa inscripción estaba en las monedas. También algunas monedas decían Augusto, supremo sacerdote. Que eso a los judíos les sonaba como su sumo sacerdote. Entendamos, hermanos, que estamos en un contexto en Palestina, estamos en un contexto judío, estaban ahí Judea y el imperio romano es el que estaba subyugando a la nación de Israel en ese momento. Por eso el pago de este tributo era tan conflictivo para los judíos. Por eso le preguntan esto al Señor, porque la moneda estaba declarando, estaba la cara del César y declaraba en la inscripción que ese humano, que ese hombre era divino. De hecho, había algunas monedas que decían, a ver, lo tengo por aquí. Algunas monedas decían Divi Filius, hijo de Dios. Amén. Generaba esto era violento para los judíos tener en circulación esa moneda. Ellos reconocían a Dios como el único Dios verdadero y tenían tan arraigados ellos que no podían adorar a otros dioses, tributar a dioses paganos. Entonces tenían un verdadero conflicto con este tema. Por eso le vienen a preguntar a Jesús acerca de esto. Miren, esta moneda que circulaba en la tierra de Palestina en tiempos de Jesús era ofensiva para los judíos. Esta moneda era, y la inscripción que había en esa moneda del César como un ser divino, como el Hijo de Dios, era blasfemia, hermanos, para los israelitas, para los judíos. ¿Ah? Era blasfemia, era una ofensa para ellos como nación y era una ofensa para Yahvé, para el Dios verdadero en el que ellos creían. Amén. Este impuesto, el tributo, se llamaba kenso. Este denario, esta moneda y este impuesto por el que le preguntan a Jesús, el tributo, se llamaba kenso. Y kenso significa censo. Diga conmigo, censo. ¿Saben quiénes pagaban quiénes tenían que pagar este tributo? Los que habían sido censados por el César. Y de hecho hubo un censo. Quiero que vayamos ahí a Hechos, si lo podemos poner acá. Hechos capítulo 5, versículo 37. Fijémonos esto es solamente para corroborar este censo. Acá en el libro de Hechos es Gamaliel. Gamaliel fue un maestro, de hecho fue maestro de Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo. Saulo se instruyó con este maestro Gamaliel cuando estaban toda la revuelta de la iglesia y había empezado la persecución a la iglesia. Gamaliel, este hombre que era un hombre sabio, era un fariseo pero era un hombre sabio, Él dijo, si esto es de Dios, este movimiento de estos discípulos, de estos galileos, si no es de Dios, se va a acabar. Y si llega a ser de Dios, le dijo a los que estaban yendo en contra de la iglesia que estaba surgiendo en ese momento, este varón dijo, si esto es de Dios, no podemos luchar contra Dios. Les habló a los mismos fariseos, a los mismos que estaban persiguiendo la iglesia. Y miren lo que dice acá. Después de el mismo Gamaliel está diciendo, cuando habla de los discípulos, si esto es de Dios, perdurará. Pero si no es de Dios, dice, después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo, diga conmigo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. O sea, lo que Gamaliel está diciendo acá, miren, ¿se acuerdan en el tiempo del censo? Cuando el César censó a todos los judíos, censó el imperio y dentro de ello entraban también los judíos, dice, se levantó un tal Judas que generó una revuelta y tuvo muchos seguidores. Pero esa revuelta se disipó. Amén.
Y lo que Gamaliel estaba diciendo, si estos discípulos, Pedro, Juan, los discípulos del Señor, si esto no es de Dios, se van a levantar y esto se va a terminar pronto. Ahora, si es de Dios, va a perdurar. Amén. Pero fijémonos, acá la palabra, y en donde me quiero centrar, es en el punto del censo. Porque ese censo que hizo César generó en Israel una revolución, una revuelta. ¿Por qué este tal Judas se levantó y sus seguidores también se rebelaron contra el imperio, contra Roma? No querían pagar ese impuesto, porque pagar ese impuesto significaba reconocer que ellos le pertenecían al César. Amén. Todos los que estaban inscriptos, todos los que eran censados, le pertenecían, y ese era el concepto que Roma tenía. Todo era del César. El César era el Kyrios, era el Señor, era el dueño, tenía el título de dueño, era posesión suya, las tierras, lo que la gente tenía y aún la misma vida de la gente. Amén. ¿Se acuerdan en el circo romano? Cuando el César hacía así, los gladiadores y la gente que estaba en la arena vivía. Pero cuando el César hacía así, morían. Porque la vida de las personas, y ese era el concepto de Roma, porque era un semidios, era un dios humano, podríamos decir, aunque no existe un dios humano, pero era un dios para ellos. Entonces, ahí es donde se generaba el conflicto con los israelitas, con el pueblo de Dios, que solo reconoce al Dios verdadero, que solo adora a Dios, a Yahvé. Amén. Así que miren, el principal motivo del censo que realizó el César eran los impuestos. Como todo censo, hermanos, que se produce. Nosotros hace poquito hemos tenido un censo, ¿verdad? En nuestra nación. ¿Sabe cuál es el motivo del censo? ¿Usted cree que el motivo es saber cuántos habitantes somos en Argentina? No. El motivo de un censo, en el trasfondo y conociendo, hermanos, el orgullo y la avaricia de nuestros gobernantes, lamentablemente, el motivo de un censo es saber cuánto tenemos, cuántos somos, para saber con cuánto se cuenta y cómo vamos a degravar y cómo se van a ubicar y cómo se va a nivelar los impuestos en la nación para el sustento del Estado y de toda la maquinaria que tiene en funcionamiento a nuestra nación. Amén, hermanos. En este momento fue así también. Saber lo que ganaba la gente para cobrarles impuestos para el sustento del imperio en ese tiempo, ejércitos, cortes, etcétera, etcétera. Toda la jerarquía que había en Roma. Esta moneda tenía la imagen del César. Esto representaba que la persona que la daba pertenecía al César. El César se consideraba dueño de todo. Amén. Así que en el trasfondo del pago de este impuesto, que era el impuesto por el censo de los censados, tenía que ver esto: el ser del César, ser posesión del emperador. El César era el Kyrios, el Señor, el amo, era tenido como un Dios. Por eso muchos creyentes murieron en los tiempos de la iglesia primitiva. Fueron condenados, murieron por no dar ofrenda de incienso y adoración al César, porque se le traía ofrenda. Era considerado literalmente un dios, hermanos. Entonces muchos de nuestros hermanos creyentes, cuando se les obligaba a darle ofrenda al César, encender incienso y traer ofrenda al César, muchos se negaban. Y por esa fe y por no querer deshonrar a Dios, muchos eran muertos, muchos eran quemados. Incluso, saben que en un tiempo en Roma los creyentes fueron usados como antorchas para alumbrar las calles. Se encendían los cuerpos, hermano. Eso es terrorífico, eso es terrible. Caminar por las calles de noche, en vez de tener una farola, un farol o un foco como nosotros tenemos, tener personas prendidas a fuego, eso era horrible.
Así era Roma, hermanos, así de despiadado era el imperio romano. Y así morían nuestros hermanos por no reconocer a el César como un Dios. Amén. Por eso cuando le preguntan aquí a Jesús lo ponen en un conflicto. Porque si él decía que no se debía pagar eso al César, se ponía Roma en contra. Amén. Y si declaraba él que sí había que pagarlo, se ponía a todos los judíos en contra. Porque iba a reconocer que el César verdaderamente era un ser divino y que había que darle tributo y que ellos eran del César. Amén. Así que este censo per cápita, que así se llamaba por cabeza, tenía que ver con lo que esa persona, con lo que era la persona y con lo que tenía la persona. Él y todas sus posesiones le pertenecían al César, al emperador. Así que esta moneda y este impuesto no lo pagaban los ciudadanos romanos. Fíjate qué curioso esto. No lo pagaban los nacidos en Roma, los ciudadanos romanos. Este impuesto solo lo pagaban las naciones que habían sido subyugadas, las naciones extranjeras que habían sido conquistadas por Roma. Ellos, por eso los judíos, tenían que pagar este impuesto. No eran romanos, pero tributaban a Roma, al César. Amén, hermanos. ¿Me están siguiendo, hermanos, acá? Estoy poniendo toda una base, estoy poniendo el contexto del momento para que nosotros entendamos ahora el principio. Amén. Diga conmigo, dad a Dios lo que es de Dios. Decirle al que tenés al lado, da a Dios lo que es de Dios. Ahora, este era el contexto de la pregunta de la situación social, política, económica de Roma, y cuando le traen a Jesús esta pregunta capciosa, tremenda, cualquier cosa que el Señor preguntara iba a quedar o mal con Roma o mal con los judíos. Y esa era la intención de los fariseos, que el ataque viniera por las autoridades judías o que viniera por las autoridades romanas hacia Jesús, de acuerdo a qué lado de la balanza él se posicionara. Amén, hermanos. Este impuesto y pagar este impuesto representaba reconocer que el César era el dueño, reconocer al César como un Dios. O sea, los que pagaban este impuesto inconscientemente estaban reconociendo que la inscripción de esa moneda era real en ellos. Así que Jesús sabía y él consideraba que se le estaba dando culto al César, no solo por portar la moneda o pagar el impuesto, sino porque, hermanos, esto era una proclama también en el ambiente espiritual. Representaba un reconocimiento de que el César era una divinidad, cuando verdaderamente no lo era. Amén. Jesús también sabía por qué Israel se encontraba en esa condición. ¿Por qué Israel, hermanos, se encontraba en ese punto de tener que tributar a un hombre? Cuando Israel fue creada como una nación, fue fundada como una nación libre, hermanos. En el fundamento de la nación judía, ellos estaban esclavos en Egipto, ¿se acuerdan? Días de Moisés, pero el Señor los libera de Egipto, los saca de ahí. Y les da leyes y les da mandamientos que si ellos lo vivían era la constitución, los 10 mandamientos y la ley de Moisés era la constitución y la base de la nación judía. El Señor los fundamenta en el desierto, pero como una nación libre. Amén, hermanos. Y ellos conquistan Canaán después y son libres, no están subyugados por nadie ya. Ahora Israel vive en libertad, pero hasta un punto. ¿Por qué ahora están otra vez subyugados? ¿Por qué ahora están? Y no venía desde ese momento, solamente ya habían estado en Babilonia, también cautivos y habían tenido que tributar. Ahora eran los días de Jesús, pero Israel seguía dando tributo a hombres. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Israel estaba en esa condición? Tenían que darle al César porque habían dejado de darle a Dios lo que le pertenecía a Dios. El problema de Israel es que dejaba de darle a Dios lo que era de Dios. Amén. Y ¿saben qué, hermano? Cuando nosotros no le damos al Señor lo que es suyo, terminamos dándoselo
a un hombre. Terminamos dándoselo a los dioses con minúsculas de esta tierra, que nos sacan al Dios de este mundo, al príncipe de este mundo, que a través del sistema de este mundo y de hombres corruptos han venido para matar, robar y destruir nuestras vidas. Amén. La cantidad de impuestos, hermanos, que los judíos tenían que pagar a Roma era impresionante. Por eso había tanta pobreza en los días de Jesús. Por eso había la miseria se había cernido sobre Israel. Y eran pocos los que podían estar bien. La mayoría del pueblo, hermanos, no tenían. Tenían muy poquito. Vivían en la pobreza cuando habían sido una nación libre y una nación poderosa. La primera potencia mundial. En días del rey David, del rey Salomón, ¿sí o no? Y ahora de repente los vemos acá en la miseria y teniendo que rendir tributo a un Dios con minúscula, al César. Amén, amados. Fíjense, Israel en ese momento tiene que pagarle un impuesto per cápita a un Dios humano, como era considerado el César, porque no le dieron a Dios el tributo que debieron darle a él. Ahora tenían que tributar a un sistema humano, reconociendo en ese impuesto que pertenecían a ese Dios humano. Si nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios, hermanos, vamos a tener que dárselo a otro. Y vamos a tener que pertenecer a otro. Amén. Aunque no lo querramos, el que no le da a Dios lo que es de Dios, termina siendo y termina enredado en el sistema de este mundo. Y el enemigo se adueña de su vida, de sus posesiones, de su familia, de todo el ser de esa persona. Y roba, mata y destruye todo el propósito y todo el plan que Dios tenía con esa vida. Amén, hermanos. Por eso es necesario cumplir el mandamiento del Señor. Dad a Dios lo que es de Dios. Darle al Señor lo que le pertenece al Señor. Amén. Si yo no le doy a Dios lo que es de Dios, terminaré dándole todo a otro Dios con minúscula. Amén. Si no sirvo a Dios como un ser libre creado a su imagen, tendré que servir a otro Dios con minúscula como un esclavo. Amén. Si no servimos a Dios como seres libres, tendremos que servir a otros dioses, pero como esclavos, subyugados, obligados. Amén. Así que decirle al que tenés al lado, no hay escapatoria. No tenemos escapatoria, hermanos. Nosotros creemos que sí, pero no pasa con el mundo, hermanos. La gente te dice, quiero ser libre, quiero vivir la vida en libertad, no me voy a meter a la iglesia, ¿qué hago yo ahí con estos locos evangélicos siguiendo? Y su libertad, la libertad del mundo, ¿qué es la libertad del mundo? Hacer lo que yo quiera, los placeres de este mundo, quiero irme de fiesta, quiero esto, el alcohol, las drogas, etcétera. ¿Sabe qué es eso? Más esclavitud que nadie. ¿Sí o no? El mundo te esclaviza. No te lo dice, te lo presenta muy bonito. Te pone la zanahoria ahí, ¿no? Y cuando mordes, te pone la carnada. Y ahí vas vos como el pez. Tac, mordes la carnada, tac, te engancha el anzuelo. Chao, no salís más. Te saca del propósito. Amén. Esclavo. Vas directo a la sartén, hermano. Vas directo a ser comido. Amén. Ese es el sistema de este mundo. Ahora, si nosotros servimos a Dios y le damos a Dios lo que es de Dios en la libertad que el Señor nos ha dado, ahí está nuestra victoria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Porque el Señor nos creó a nosotros para ser cabeza y no cola. El Señor nos creó a nosotros, los hombres, para estar al frente y no para estar al final. No nos creó para ser el último orejón del tarro. No nos creó para ser los últimos, los más bajos. No, nos creó para ser primeros. Amén. Ahora, ¿cuál es la fórmula, hermanos? Miren, Deuteronomio 28, 13. No sé si lo podemos poner ahí o lo busco.
28:13, ahí está. Si después vos querés leer Deuteronomio 28, ahí está las bendiciones de Dios para nuestra vida y también las maldiciones cuando no obedecemos al Señor. Está todo ahí en estos capítulos. Dice, te pondrá Jehová por cabeza. ¿Para qué nos creó el Señor? Para ser cabeza, para ser bendecidos, para estar al frente como hombres, como seres libres. Amén. Te pondrá el Señor como cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Verdad? ¿Cómo estaba ahora Israel? ¿Cómo estaba Israel en ese momento? Días de Jesús. Subyugados. Estaban debajo de Roma. El César los aplastaba. No podían crecer, hermanos. No podían salir. Impuestos, impuestos, impuestos. Subyugados. Esclavizados en cierta manera, aunque la esclavitud de Roma era distinta a la de Babilonia, a la de otra, cuando estuvieron en Egipto. Aquí no estaban haciendo ladrillos de barro, no estaban construyendo las pirámides, pero sí estaban pagando tributo, pagando impuestos, no había forma. No sé si te hace acordar a algo esto, ¿no? Impuesto, y uno quiere, impuesto. Y cuando pasaba un poquito, según lo que dicen, que eres rico, ¿no? Cuando pasa un monto de ganancia, ¡pum! Impuesto a la riqueza. No te dejan, no te ponen el techo. Así era Roma, hermano. Y no dejaba. Entonces los pueblos subyugados no podían crecer, no se podían sublevar contra Roma, porque no tenían recursos. Estaban limitados, solo para comer, ¿verdad? Pan y circo era el lema de Roma, ¿no? Que tengan pan y el circo romano, ahí entretenidos en el circo y pan para comer, nada más. Amén. Ahora, ¿qué dice el Señor? Y no estarás debajo, sino encima, solamente encima. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, diga conmigo, si obedezco y dejo de ser rebelde y no me sujeto a los mandamientos de Dios, si obedezco a los mandamientos de Dios, voy a ser cabeza y no cola. Voy a estar encima y no debajo. Amén. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Amén. Obedientes a Dios. Eso nos pone en una posición, hermanos, donde el reino de las tinieblas y el sistema de este mundo no nos puede sujetar. Rompemos los techos que el diablo quiera poner sobre nosotros. Amén. ¿Cómo se logra eso? Obedeciendo los mandamientos del Señor. Amén. Si no, la opción es la otra y siempre estaremos subyugados. Amén. Siempre. El ser humano tiene una inscripción y una imagen. Por eso tiene que darle tributo y culto a la imagen que lleva grabada en su corazón. Amén. Nosotros, miren, Génesis 1:26, mirá lo que dice Génesis 1:26. El Señor Jesús, cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre. La Trinidad de Dios se involucró, por eso está en plural. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cuál es la imagen que nosotros llevamos grabada en nuestro corazón, hermanos queridos? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré, ve otra vez. Hemos sido creados para ser cabeza sobre los peces del mar, etcétera, etcétera, sobre toda la creación. Amén. Ahora, Él nos creó con una imagen grabada en nuestro corazón. Es la imagen de Dios, es la imagen del Señor, a imagen suya, a semejanza suya, fuimos nosotros creados. Así que yo ponía acá en mis notas, nosotros somos la moneda de Dios. Llevamos grabada su imagen en nuestros corazones. Toca al que tenés al lado y decirle, vos sos la moneda de Dios. ¿Ah? Vos sos la moneda del tributo a Dios. Había una moneda para el tributo al César. Esa moneda representaba que el que pagaba ese tributo con esa moneda le pertenecía al César. El César era su Dios con minúscula. El César era su amo, el dueño de toda su vida. Ahora nosotros llevamos la imagen de Dios grabada en nuestros corazones. Diga conmigo, somos creación de Dios. Y como creación de Dios, todos los seres humanos, hermanos, llevamos la imagen de Dios. Todos.
aún el más incrédulo de allá afuera, y el más borracho, y el más delincuente, y el quien sea, lleva la imagen de Dios porque somos creación de Dios. Y Dios dijo, hagamos al hombre. Amén. No los creó el diablo, los creó Dios. A todos nosotros. Amén. Así que el hombre, el ser humano es la moneda de Dios y lleva la imagen de Dios grabada en su corazón. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, esa imagen se desdibujó y esa imagen se pierde. Esa moneda se perdió. Cuando el hombre cedió y cayó en el pecado, ahí en el Génesis, cediendo al enemigo la autoridad. Ahora, Jesús vino para restaurar la imagen divina en nosotros. Imagen que se pervirtió en el principio por causa del pecado, pero Jesucristo vino a restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso cuando Cristo crece en nosotros, se ve a Dios en nosotros. La imagen de Dios otra vez en nosotros. Amén. Diga conmigo, yo soy la moneda de Dios. Por eso cuando adoramos, nosotros rendimos nuestra vida, le damos nuestra vida, nos damos como moneda. Somos la moneda que paga el tributo del cielo, el tributo a Dios. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor, cuando nos damos en adoración, le estamos diciendo a nuestro amo, a nuestro Señor, tú eres mi dueño. Amén. Tú eres el Kyrios. Amén, amados. Ahora hay gente que le da su vida a otros propósitos. Hay gente que entrega su vida al alcohol, al vino, a un equipo de fútbol, al mundo, incluso a la familia. Cuestiones y no tienen a Dios como el objeto de adoración en su vida. Están pagando tributo a otros dioses, a otros señores. Amén. Amén, amados. No sé si te está hablando algo el Señor, te está mostrando algo el Señor. Todavía no hemos llegado al kit de la cuestión. Hay algo importante acá. ¿Están conmigo, hermanos? Si alguien se duerme, pégale un codazo santo, pégale un cachetazo bendecido. Amén. Si no, tengo acá agua, ¿no? Hago como un pastor que le tiraba agua a la gente que se dormía. Agua bendita. He quitado el agua de acá porque siempre le pego un manotazo y la tiro. No sé por qué. El otro día me pasó en Sal Si Puede también. Estaba ahí en Sal Si Puede, ¡pum! Le pegué al agua. Así que digo, mejor la quito de acá. A ver si ahí atrás no la tiro. Ahora, hermanos, algunos tipos de impuestos en Roma. Quiero que veamos esta parte rápidamente. Algunos tipos de impuestos. Había muchísimos impuestos en Roma, más o menos como en nuestros días, ¿no? Impuestos por todos lados. Pero en Roma, fíjate, había un impuesto que se llamaba el impuesto portorium, que era evidentemente el del puerto, el de las aduanas, impuesto de las aduanas, en las fronteras, en los puertos, en las aduanas, se pagaba impuesto por lo que entraba y por lo que salía de Roma. Amén. Más o menos como en nuestros días. Había otro impuesto que se llamaba rerum venalium, ¿no? Rerum venalium. Y este impuesto era el impuesto a las ventas. Todo lo que se vendía, una propiedad que se vendía, ¡pum!, había que pagar impuesto a Roma. Vendías una campera, no, en ese tiempo que vendía, una túnica, ¿no? El que vendía telas o el que vendía, ¡pum!, de lo que vendía había una porción que era impuesto para Roma, más o menos como en nuestros días. Amén, hermanos. Fíjate este impuesto, qué curioso. Vectical urinae. Este era un impuesto, hermanos, por los baños públicos. Eran muy famosos en Roma los baños públicos. En la ciudad había que pagar un impuesto. Todos los ciudadanos pagaban un impuesto para el mantenimiento de los baños públicos. Así que hasta para orinar, hermano, había que pagar impuesto en Roma, ¿no? ¿Sí o no? Era tremendo. Después había otro impuesto, vicesima hereditatum, que era el impuesto de las herencias. Cuando alguien recibía una herencia o cuando dejaba una herencia, siempre, hagas lo que hagas, tac, impuesto. Amén.
Y también estaba, hay muchos más, hermano, muchísimos impuestos. Todo eso nosotros lo hemos heredado, ¿verdad? De Roma, después lo que es Italia, y de ahí mucho de lo nuestro viene de ahí. Amén, amados. Así que ahí están nuestros orígenes de tantos impuestos y de tantas pagamentas que tenemos por en el año. Miren, el orden de recaudación de impuestos en Roma. Número 1 estaba el emperador. Los emperadores, hermanos, los césares, los emperadores eran multimillonarios. Era impresionante la riqueza que tenían el César. Eran la cabeza, podríamos decir, de este orden jerárquico, y los impuestos de la gente sostenían el imperio y por supuesto al César. El emperador, número 1. Después estaba la clase aristócrata, y estaban el segundo escalón, también eran multimillonarios, eran gente muy rica, gente de estado, gente que algunos de ellos habían sido líderes de los ejércitos y eran la clase aristócrata. Después de ahí estaban en tercer escalón los reyes clientes, que así se le llamaba, reyes clientes. Que acá entraban los Herodes, diga conmigo, Herodes. ¿Han escuchado de Herodes? Parece que nosotros siempre hablamos del mismo Herodes, pero no era el mismo, este era un título. Y estos eran reyes de regiones. Estos no eran, por lo general no eran romanos, sino que eran regiones que habían sido subyugadas. Entonces el líder de esa región negociaba con el emperador, con el César. Y entonces el César le decía, bueno, tenés que pagarme por año tal cantidad de tributo. Entonces Herodes negociaba con el César, quedaba bajo el imperio romano, porque si no había que negociar, ¿no? Pero ese pago que él tenía que dar al emperador, él se lo cobraba a la gente, eran los impuestos que pagaba la gente que vivía en su región. Amén, hermanos. Y ahí venían los Herodes. En la Biblia tenemos Herodes tetrarca, todos los Herodes también del tiempo de Jesús. Había en Roma, como en nuestros días también, impuestos nacionales, impuestos de regiones, que eran las que cobraban los Herodes, que vendrían a ser como los impuestos provinciales nuestros. Y nosotros pagamos, hermano, impuestos municipales, provinciales, nacionales, ¿no? ¿Sí o no? Vecinales, falta que nos cobren, ¿no? Vecinales, familiares, es que es por todos lados. Después estaban los prefectos romanos, que estos eran puestos en regiones cuando había un Herodes o un rey de estos que se sublevaba, lo mataban o lo quitaban del puesto, y Roma ponía un prefecto y hacía las veces de Herodes, y era para cobrarle los impuestos a la gente. Después de estos prefectos estaban en esa escala de recaudación, estaban los jefes de recaudadores de impuestos. Nosotros tenemos un caso muy particular en la Biblia, que fue el caso de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Qué era Zaqueo? Era el jefe de recaudadores de impuestos. Eran ricos. Zaqueo era un hombre rico, hermanos. Estos eran millonarios, estos eran ricos. Él era el jefe de una compañía de publicanos que se llamaban los recaudadores de impuestos. Después de los jefes de recaudadores de impuestos venían los mismos recaudadores, publicanos. Ellos se encargaban de cobrarle los impuestos a la gente. Y después de esto venían los ciudadanos de a pie. Amén. Que eran los que sostenían todo el imperio, toda esta maquinaria y toda la riqueza con la que tenía que vivir esta gente, y todo Roma lo sostenían después los ciudadanos, que eran los que tributaban, los que pagaban los impuestos. Qué injusto, ¿verdad? Que se ve. Y obligados, hermanos, a sostener toda esa maquinaria, todo ese imperio, los ejércitos, etcétera, etcétera. Ahora, en medio de este sistema es que le hacen a Jesús esta pregunta: ¿es lícito, tenemos nosotros los judíos que pagarle impuestos al César, que pagarle este tributo al César? Así que la pregunta, hermanos, era tremenda,
porque este asunto del impuesto al César ya había causado muchas revueltas, incluso había causado guerras civiles, no solamente en Judea, sino también en otras regiones del Imperio Romano. Había muchos que se habían sublevado para no pagar tantos impuestos, no pagar este impuesto al César. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, era un tema, hermanos, bien difícil de responder. Y depende de dónde Jesús se posicionara, iba a generar un conflicto, o contra Roma o contra sus hermanos, los judíos. Amén. Así que Jesús acá responde de manera muy sabia: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Ahora, mi pregunta, hermanos, y lo que yo oraba al Señor, le digo: Señor, bueno, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué es lo de Dios? ¿Qué es de Dios, hermanos? Porque yo sé, y sé que vos también sabés, ¿qué es de Dios? Todo es del Señor, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido acá en las predicaciones sobre mayordomía, todo es del Señor. ¿Qué dice el Salmo 24, versículo 1, que lo hemos pronunciado muchas veces? El Salmo 24 dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Amén, lo tenemos ahí. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra, o sea, toda la tierra, todo el globo terráqueo es del Señor. Y su plenitud, el mundo, ¿y qué más? Y los que en él habitan. Eso es lo que el César decía. Dentro del Imperio Romano, el impuesto del censo tenía que ver con eso, los que habitaban en Roma. Ahora nosotros, hermanos, sabemos que todo es del Señor. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos lo tienen claro a esto? Entonces, y yo digo: Señor, yo sé que todo es tuyo, pero ¿a qué te referís acá, Señor? ¿A qué te estás refiriendo? Démosle a Dios, porque ¿qué le damos toda la vida al Señor? Si le doy toda la vida al Señor, entonces ¿cómo le doy al César lo que es del César? Si le tengo que dar todo a Dios, si todo es de Dios. Amén, amados. Entonces, ¿cómo es, Señor? Y era mi pregunta y mi oración delante del Señor. Ahora, miren, Romanos 11:36, quiero que leamos acá, Romanos 11. ¿Están conmigo, hermanos? No se me vayan porque estamos en un momento clave. Esta palabra se está grabando, ¿verdad? También para el resto de la iglesia. Romanos capítulo 11, versículo 36. Fíjense lo que dice acá. Versículo muy conocido. Dice: porque de Él y por Él y para Él son, ¿qué cosas? Todas las cosas. Y después, ¿qué dice? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Cuando nosotros le damos todo al Señor, cuando nosotros reconocemos que de Él proviene todo, que por medio de Él tenemos todo lo que tenemos, incluso la vida nuestra, hermanos, que para Él es mi vida y todo lo que soy, y todo lo que tengo y todo lo que he logrado. Entonces, cuando yo le doy todo al Señor, ese todo que yo reconozco y se lo doy a Él, y reconozco que viene de Él y es para Él, y le entrego mi vida completa al Señor, ese todo da gloria a Dios. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Diga conmigo: el todo, dígalo con fe, el todo da gloria a Dios. Ahora, ¿cómo hago para darle todo al Señor? ¿Cómo hago para rendirle todo a Dios? Mire, Dios no quiere solamente ser el propietario de nuestras vidas. No quiere que nosotros solamente seamos propiedad suya.
porque Él nos haya creado. Si nosotros reconocemos que Él nos creó, que Él es el creador, que Él es el dueño de todo, entonces Él ya es propietario de nuestra vida. Ahora, Dios no se conforma con eso. Dios lo que quiere es que nuestra vida le dé gloria a Él. Amén. Que Él sea glorificado y sea honrado en nuestras vidas. Así que no se conforma, no se queda el Señor con ser propietario de nuestras vidas, sino que quiere glorificarse en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo sucede eso, hermanos? En lo que es de Dios, tiene que haber gloria para Dios. Diga conmigo, en lo que es de Dios, tiene que haber gloria para Dios. Si vos sos de Dios, ¿cuántos son de Dios acá? ¿Cuántos son de Dios acá? ¿Somos del Señor? Nuestra vida tiene que dar gloria a Dios. ¿Cómo es entonces? Porque yo veo a muchos que dicen que son de Dios, pero su vida no da gloria a Dios. Amén. Lo que es de Dios, todo eso da gloria al Señor. La gloria de Dios se manifiesta en la vida de esa persona. Esa persona da gloria al Señor. Amén. Así que el fin no es que algo solo le pertenezca a Dios, sino que eso que le pertenece a Dios dé gloria a Dios. Ese es el fin. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que nos bendice a nosotros, hermanos. Que nuestra vida no solo sea de Dios, sino que le dé gloria al Señor. Amén. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, esto es lo que Cristo vino a restaurar en nosotros. La gloria de Dios en nosotros. Esto es lo que Jesús vino a restaurar en nosotros. La imagen de Dios, de nuestro Creador. La gloria que nosotros tenemos que tributar a Dios. Amén. Hay un salmo que dice: tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Amén. Así que cuando nosotros reconocemos que le pertenecemos a Dios, obedecemos sus mandamientos y Él empieza a glorificarse en nuestras vidas, honramos a Dios, damos gloria a Dios, estamos de alguna manera devolviéndole tributo al Señor, que es nuestro dueño, que es nuestro amo, que es el Kyrios de nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. Cristo vino para que Dios no sea solo nuestro creador, sino que esa creación dé gloria a Dios. La restauración de su gloria en la creación, que somos nosotros. Amén. Ahora, ¿saben dónde Dios tiene su gloria? ¿Saben dónde el Señor tiene su gloria o dónde Él se glorifica? Esto lo vemos a través de toda la palabra. Atiéndanme acá. ¿Sabe dónde el Señor se glorifica? ¿O dónde está la gloria de Dios? En lo que se dedica al Señor. En lo que es dedicado para Dios. En lo que es santo para Dios. Ahí es donde Dios se glorifica. Amén. En lo que es dedicado para Él. Diga conmigo, en lo que es dedicado para Dios, ahí está la gloria de Dios. Ahí se glorifica el Señor. Amén. Miren, leamos acá en 1 Corintios, poquito adelante, unas hojas para adelante. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Miren qué tremendo. Estos versículos son impresionantes, hermanos. Mas ahora Cristo, ¿están conmigo ahí? Díganme amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo fue la primicia. Amén. De todos los que murieron, Él resucitó. Y Él es las primicias de los que durmieron. Eso significa de los que murieron. Es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Fíjense, en Adán, que fue el primer hombre, el primer Adán,
Dice, en Adán todos mueren. Esa primicia que fue el primer hombre, pecó y se rebeló contra Dios. Y en Adán, ese primer hombre que cayó, todos los demás, en Adán todos morimos. Ahora, en Cristo Jesús, que es primicia de Dios, el primero que resucitó para Dios, en Cristo Jesús, todos nosotros vivimos. Amén. Y Él es primicia para Dios. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas, o sea, el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, o sea, al Padre, a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Dios quiere ser, diga conmigo, Dios quiere ser el todo en todos. Amén. Ahora, ¿cómo empezó esto, hermanos? ¿Cómo el Señor se glorifica? Si por un hombre, el primer hombre, entró la muerte, ahora por el segundo Adán, que es la primicia de Dios, Jesucristo, por un hombre, por Cristo Jesús, ahora entró la vida eterna. O sea, la restauración de la imagen de Dios y de la gloria de Dios en nuestras vidas entra en la humanidad otra vez a través de la persona de Jesucristo. Amén. Primicias de Dios, diga conmigo, primicias de Dios. Jesús fue la primicia y por Él entra la vida. Jesús fue dedicado y consagrado, toda su vida fue dedicada y consagrada para el Señor. Amén. ¿Dónde está la gloria de Dios? En lo que es dedicado para el Señor, en lo que es consagrado para Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, fíjense, Adán fue primicia de todos los que mueren. Cristo fue primicia de todos los que viven para Dios. En Adán el diablo dañó la primicia, por lo tanto dañó la gloria de Dios para dañar a todo el resto. Dañó la primicia, fueron dañados todos los hombres. Por un hombre entró la muerte, por eso todos morimos. Amén, hermanos. Ahora, en Cristo Jesús, el Señor restauró la vida. Amén. Y por eso en Cristo Jesús ahora todos nosotros vivimos. Amén. ¿Se comprende este principio? Dios restauró la primicia para que todos vivan en Cristo. Así que todo comienza, escuche esto, todo comienza y termina en las primicias. Diga conmigo, primicias. Porque la gloria de Dios está en lo que es dedicado para Dios. Amén. Lo que dedicamos para Dios atrae la gloria de Dios. Y el Señor puede glorificarse, puede exaltarse, puede manifestarse en nuestras vidas. Amén, hermanos. Para que haya restauración del todo, escuche, ¿cuántos quieren que toda su vida sea restaurada? ¿Cuántos queremos que toda nuestra vida sea restaurada? ¿Cuántos queremos que toda nuestra vida esté llena de la gloria de Dios? Nuestra familia, las áreas de nuestra vida, familia, nuestro servicio al Señor, nuestro ministerio, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra economía, nuestros recursos, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Nuestra vida completa. ¿Cuántos quieren que todo sea restaurado? Para que haya restauración del todo, tiene que haber una primicia dedicada. Te repito este principio. Para que haya restauración del todo, tiene que haber una primicia dedicada. Amén. Porque
en lo dedicado para Dios está la gloria del Señor. Amén. Y este principio, hermanos queridos, está por toda la Biblia, está por toda la palabra y se aplica a nuestras vidas en el día de hoy. Amén. En la primicia está representado el todo, hermanos queridos. Diga conmigo, en la primicia está representado el todo. En Cristo Jesús estábamos representados todos nosotros. En Adán estábamos representados todos también. Adán cayó, caímos todos. Amén. En Cristo todos vivimos, todos resucitamos, todos hemos sido acercados a la gloria del Señor. Amén. Entonces, pregunta, ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios, hermanos? Todo es de Dios. Pero ¿qué es de Dios en lo práctico de nuestras vidas? ¿Qué es del Señor? Si yo le quiero dar todo a Dios, no le puedo dar todo a Dios. ¿Cómo hago para darle todo mi tiempo al Señor? Y esa era mi pregunta delante de Dios. ¿Cómo hago, Señor, para estar postrado todo el día delante de tu presencia si tengo que trabajar? ¿No? Si tengo que ganarme sustento para mis hijos. ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago si recibo mi sueldo? ¿Te lo doy todo? ¿Y cómo hago para ir al súper? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago para pagar los impuestos? ¿Cómo hago para darle al César lo que es del César? Si también es un mandamiento tuyo. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Dónde está el secreto, hermanos? De que el todo de nuestra vida tenga la gloria de Dios. El secreto está en las primicias. Cuando yo le dedico a Dios las primicias de mi vida, de cada área de mi vida, en esas primicias que son dedicadas para Dios, la gloria de Dios se manifiesta en el todo de mi vida. Su presencia se empieza a manifestar en el todo de mi vida. Amén. Por eso eran tan importantes las primicias. Por eso hay leyes que el Señor estableció en cuanto a las primicias. Lo primero del fruto era para Dios. Amén. Porque lo primero, hermanos, santificaba y bendecía todo el resto de la cosecha. Pero no le daban todo a Dios. ¿Qué le daban? Las primicias. Amén. Lo primero es de Dios. Diga conmigo, lo primero es del Señor. Entonces cuando el Señor Jesús está diciendo, dad al César lo que es del César, Dios está diciendo, esa moneda, ese tributo tienen que pagarlo, porque están subyugados, es verdad. Cuando nosotros tenemos que pagar renta, municipalidad, lo que tenemos que pagar, hermano, hay que pagarlo. Amén. Tenemos que pagarlo. Ahora, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo de Dios? Lo primero. Amén. ¿Qué es lo de Dios? Lo primero. Amén. Cuando yo me equivoco, cuando nosotros nos equivocamos, y este es el concepto errado del mundo, le da a todos primero y queda a Dios para el último, si es que queda. Amén. Pero si nosotros aprendemos, hermanos, a darle lo primero de nuestra vida al Señor, la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida de manera sobrenatural. El Señor se va a glorificar en todo lo que nosotros hagamos y en cada área de nuestra vida. Es el principio de las primicias. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Todo es de Dios como propietario, pero la gloria está en las primicias. Las primicias, por las primicias, Dios recupera el todo. En la primicia, Dios recupera el todo de nuestra vida. Por eso al pueblo de Israel, el primer hijo, hermanos, era dedicado para Dios. Amén. ¿Se acuerdan la ley? El primogénito era dedicado para Dios. Y en ese primero que era dedicado para Dios, todos los hijos eran bendecidos. Amén. En la cosecha igual, la primicia era para Dios. En los animales igual, el primogénito era dedicado para Dios. Amén. Porque lo primero de nuestras vidas tiene que ser para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si nosotros aprendemos a darle lo primero al Señor, todo lo demás de nuestra vida tendrá la gloria de Dios. Amén. Y la gloria del Señor, hermanos, donde está la gloria del Señor, ocurren milagros. Hay prodigios. Amén. Hay vida. Amén.
¿Cuántos dicen amén a esto? La restauración de todas las cosas comienza en la primicia y alcanza el todo hasta el final. Entonces cuando Cristo dice, dad a Dios lo que es de Dios, está hablando de lo que ellos ya sabían que era del Señor, lo primero. Y yo te digo, hermanos queridos, con todo el respeto, pero también con la autoridad que el Señor me ha dado en esta casa, te digo, lo de Dios no se toca. No toques lo que es de Dios. No te comas lo primero vos. No des lo primero al César. No, por supuesto, el César hay que pagar, pero lo de Dios es lo primero. Amén. La gente que vive en ese principio es gente bendecida por Dios. Qué bueno que haya jóvenes aquí, adolescentes, que aprendan esto desde sus primeros pasos, porque aquí está el secreto de la bendición de Dios. Aquí está el secreto de ser cabeza y no cola, de ser prosperado, de que haya restauración o no. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Miren, hay un caso muy particular en la Biblia, está ahí en San Juan, no lo vamos a leer porque no nos queda mucho tiempo. En Juan capítulo 20, mira, cuando Jesús resucitó, después léanlo en su casa, Juan capítulo 20, versículo 11 en adelante. Cuando Jesús resucitó, ahí pasó algo tremendo. Llegaron los discípulos a la tumba, el Señor ya no estaba, estaban los lienzos ahí, y llegó María Magdalena, que había sido una seguidora del Señor. El mundo confunde la relación de Jesús con María Magdalena, y eso es diabólico, hermanos. Pues muchos lo hablan desde la perversión. María Magdalena fue una seguidora de Jesús. Amén. Una mujer, una adoradora. El Señor le cambió la vida radicalmente. Y ella fue una de las que llegó a la tumba de Jesús. Jesús ya había resucitado. Y ella estaba ahí llorando porque no encontraban el cuerpo de Jesús. Y ella estaba ahí y de repente una persona se para a su lado y dice la Biblia que ella creía que era el hortelano, que era la persona que trabajaba ese huerto, estaba ahí cerca de esa tumba. Pero cuando ella mira, se da cuenta que era Jesús. También ella vio una visión, ahí vio unos ángeles ahí en el lugar que le dicen que no llore, que por qué lloras, pero se le aparece Jesús. Entonces ella cuando lo ve a Jesús quiere postrarse a sus pies, ya Jesús resucitado, y quiere tocarlo. Y el Señor Jesús le dice, no me toques, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Amén. ¿Por qué Jesús le dice a María que no lo toque? Si después vemos a Jesús que cuando se le apareció a los discípulos, a Tomás por ejemplo, le dijo que metiera la mano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que lo tocara en el costado, las heridas. Pero ¿por qué a María no? ¿Saben por qué? Porque Jesús es la primicia. Diga conmigo, Jesús es la primicia. La primicia de las criaturas de Dios, de la nueva creación de Dios. Jesús era la primicia. Y Jesús le dice, todavía no he subido al Padre. Y las primicias, ¿de quién son las primicias, hermanos? Las primicias son de Dios. Jesús estaba dedicado a Dios y dice, todavía no he subido al Padre. Por eso le dice, no me toque, porque todavía no he ido al Padre. No es momento todavía. Diga conmigo, las primicias no se tocan. Dígalo con fe, las primicias no se tocan. Las primicias son de Dios. Amén. La primicia no se gasta, hermanos. La primicia no la consumimos nosotros. La primicia es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, cuando empieces tu día en la mañana, dale los primeros minutos al Señor. Porque esos primeros, en la primicia, está la gloria de Dios. Una primicia entregada al Señor va a bendecir todo tu día. No le des los últimos 5 minutos de la noche al Señor. Amén. Ya no hay nada que bendecir. Amén. Ya no queda día. ¿Cuántos dicen amén? En la primicia está la gloria de Dios. Si yo le dedico los primeros minutos, las primeras horas del día al Señor, todo mi día será bendecido. Amén. De mis fuerzas, a veces le damos lo último al Señor. Démosle al Señor nuestras fuerzas. Démosle al Señor lo primero en nuestras vidas. Y la bendición de Dios estará sobre nosotros. Yo anotaba acá la primicia del día, la primicia de nuestra fuerza, de nuestros pensamientos. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos? Mira, hay que educar la mente, hermanos. Amén. Tocar que tener al lado y decir, tenés que educar la mente, tenés que educar la cabeza, el coco.
A veces nos levantamos y lo primero que pensamos, hermano, son todos los problemas que tenemos. Primer pensamiento, sácalo en el nombre de Jesús, ejercita y que tu pensamiento sea Dios. Te alabo, Señor, te adoro, Señor. Me viene todo esto, pum, 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 pum. Pero te alabo, te bendigo. Tu primer pensamiento, dale las primicias al Señor. Amén. En cuanto a las finanzas, hermano, ¿qué hablar? Ni hablar. El diezmo es del Señor, las ofrendas son del Señor. Amén. Las primicias son de Dios. De tu sueldo, de tu economía, dale las primicias al Señor. En la primicia está la gloria de Dios. Todo lo demás va a ser bendecido, todo lo demás va a ser multiplicado. El Señor hará obras sobrenaturales en nuestra economía. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen? Amén, amados. Lo creo más que nunca en estos días. Más crisis, más oportunidad de ser bendecidos. Amén. Más crisis, más se va a notar los que tengan la gloria de Dios en sus vidas. Amén. Démosle al Señor lo que es de Dios. A veces, hermanos, les soy sincero, a veces nosotros, creyentes, hijos de Dios, lo primero que hacemos es pagar renta, municipalidad, alquiler, luz, gas, pum, pum, pum. Es lo primero que pagamos. Y después a ver cuánto nos queda para darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes lo que es de Dios? Lo primero. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. No estaba hablando de cantidad, estaba hablando de la prioridad de nuestra vida. ¿Cuál es el tributo para Dios? El César tenía su tributo, pero ¿cuál es el tributo para Dios? El tributo para Dios es lo primero, las primicias. Amén, hermanos. Aún de mi ganancia, Señor, lo primero que separo es las ofrendas para Dios. El diezmo o las primicias, si querés darle al Señor, como muchos lo hacen, de un trabajo, de algo, lo primero es para el Señor. Y esa primicia, hermanos, ahí está, eso es dedicado para Dios. Esto, Señor, tengo que pagar un montón de cosas, ya le voy a dar al César lo que es del César, pero lo primero es tuyo. Amén. ¿Saben qué? La gloria del Señor empezará a obrar milagros. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Saben qué, hermanos? Nunca he visto yo en mi vida, llevo muchos años en la iglesia, muchísimos años en la iglesia, casi toda mi vida en la iglesia. Pongámosle un paréntesis ahí de unos añitos que estuve lejos del Señor, pero casi toda mi vida en la iglesia. Nunca he visto a alguien bendecido y prosperando y siendo cabeza a alguien que no le da lo primero al Señor. El domingo, por ejemplo, es el primer día de la semana. Por eso nos reunimos los domingos a la mañana, porque le traemos la primicia al Señor. Y si lo entendemos así, hermano, en la primicia está la gloria de Dios. Amén. Una semana bendecida empieza con una primicia bendecida. Amén. Y algunos dicen, ay, hoy está frío, hoy tengo sueño, hoy me voy al río. Le damos ni al César, ¿verdad? Nos damos a nosotros mismos. Dale a Marcos lo que es de Marcos, ¿no? Y vamos y en nuestros placeres a veces. Yo no digo que no pueda faltar a una reunión, pero hay gente, hermanos, que no lo tiene por prioridad. Entonces cualquier cosa es una buena excusa para faltar a la reunión del domingo. Amén. Ahora, yo nunca he visto a alguien ser cabeza, a alguien que tenga a Dios así. A alguien que da el diezmo, bueno, un mes sí, otro no, otro. Ya vemos, es que tengo que pagar un montón de cosas primero, ¿no? Error del concepto. Amén. A alguien que cuando tenemos que servir al Señor, cuando tenemos que no sé, poner las manos a la obra y trabajar en la obra de Dios, evangelizar, etcétera, etcétera. Hay gente que cuando se pide algo son los primeros que están. ¿Por qué? Porque Dios es lo primero en su vida. Le están dando a Dios lo que es de Dios y la gloria de Dios se manifiesta en su vida, ¿sí o no? Se ven los milagros, se ve el crecimiento, Dios los pone como cabeza, están liderando. Ahora el que está a medias, y un día le damos, otro día no, otro día guste un montón de cosas. Primero hay un montón de cosas primero. Ese va a ser, siempre va a ser cola. Siempre va a estar subyugado. Porque no, lo que no le está dando a Dios, el enemigo te lo saca por otro lado. Siempre hay que tributar. Amén, hermanos. Ahora fíjate este principio, hermano, qué poderoso. Cuando yo le doy a Dios lo que es de Dios, Dios glorifica mi vida, el Señor se glorifica en mi vida, empieza a obrar milagros y el Señor me va a dar.
y me va a suplir para que yo pueda darle al César lo que es del César, para que yo pueda pagar mis impuestos. No le vamos a deber nada a nadie. Amén. Una persona que tiene a Dios en primer lugar, hermanos queridos, no le debe nada a nadie, porque Dios lo bendice, Dios se glorifica. Hay un orden de prioridades. Amén. Amén, amados. El Señor se glorifica y da, y el Señor da fuerzas y da ideas. Si vos le das tus pensamientos, primeros pensamientos a Dios, tu mente va a ser bendecida por Dios. Ideas te van a venir, te vuelve más inteligente, te vuelve más sabio. Amén. Con la sabiduría de Dios. Le das las fuerzas a Dios, el Señor renovará tu fuerza. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos dan gloria al Señor por esto? Amén. Quiero que te pongas de pie un momento. Estamos terminando. ¿Cuántos están siendo bendecidos por esta palabra? En la primicia, diga conmigo, en la primicia está la gloria de Dios. Amén. Si le damos al Señor lo que es del Señor, nuestra vida será transformada literalmente, radicalmente. Y el Señor nos pondrá como cabeza y no como cola. Amén. Romanos capítulo 11. Miren, aquí está el principio. Romanos capítulo 11. Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11, 16. ¿Qué dice? ¿Lo leemos juntos, hermanos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí está este principio. Si las primicias son santas, ¿qué es ser santo? ¿Qué es algo santo? Algo dedicado, algo consagrado para Dios. Amén. Si las primicias, si yo lo primero que traigo al Señor es mi ofrenda a Dios, lo primero es de Dios. Si las primicias son dedicadas para Dios, el resto será dedicado para Dios. Amén. Dios, hermanos queridos, no nos pide todo. Aunque todo es de Dios. Pero Dios no te pide todo tu tiempo, te pide lo primero. Amén. Dios no te pide todo tu sueldo. Dios te pide lo primero. Dios no te pide toda tu fuerza. Aunque sí, en lo primero reconocemos la totalidad. Pero en lo práctico, hermano, le estoy hablando en lo práctico. Amén. Apliquémoslo en todos los órdenes de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si dedicamos lo primero al Señor, todo lo demás va incluido ahí. Es la raíz, la primicia es la raíz. Amén. Si la raíz está en Dios, se la estamos dando a Dios, está en el reino de los cielos, todo lo demás va a ser bendecido. Amén. Ahora, si nuestra raíz está en el César, madre mía, todo le pertenece. Reconocemos que todo es de Él. A quien le demos lo primero, a Él pertenecemos. Amén. Amén, hermanos. Quiero terminar, hermanos, diciéndoles que muchos primeros en la Biblia no honraron a Dios y perdieron la bendición de Dios y la gloria de Dios. Muchos. Hay muchos casos en la Biblia. Por eso no tiene que ver con una posición. No tienen que ver, hermanos, escúchenme, no tiene que ver con la posición que vos tenés. Cómo vos naciste, quién sos vos, de qué familia venís. No tiene que ver con eso. Cuánto tenés económicamente, no tiene nada que ver con eso. La bendición de Dios y la gloria de Dios en tu vida tiene que ver con la prioridad que vos le des a Dios. Los que le den lo primero a Dios serán primeros. Amén. Los que le den lo último al Señor, ahí está. Ese es el lugar que tendrán. Caín, hermanos, era el hijo mayor. Caín. Pero no le dio lo primero a Dios. ¿Quién le dio lo primero? Abel le dio lo primero a Dios. Y Abel agradó a Dios. Y la gloria del Señor se manifestó en Abel. Amén. Y en toda la palabra, la sangre de Abel, aunque él murió asesinado por su hermano, pero la sangre de Abel clama al cielo todavía por justicia. Amén. Abel agradó a Dios, Caín no. Amén.
O sea, uno que era segundo pasó a ser primero delante de Dios. ¿Por qué? Por la prioridad de su corazón. Amén. ¿Se acuerdan de los hermanos Esaú y Jacob? Esaú era el primogénito y menospreció la primogenitura y la cambió por un plato de lenteja, por un guisado, hermano, por hambre. Le vendió la primogenitura a su hermano, no la valoró para nada. ¿A quién levantó Dios? A Jacob. Y la Biblia nos habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando tendría que hablarnos de Esaú, que era el primogénito, ¿sí o no? Amén. Así que no importa cómo naciste, de dónde venís, de dónde sos, eso no importa, hermano querido. Lo que importa es el lugar que vos le das a Dios en tu vida, es lo que vos le estás dando al Señor. Si le das las primicias de toda tu vida al Señor, el Señor te levanta, te bendice, te honra, se glorifica en tu vida. Amén. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén? Esto. Saúl fue el primer rey de Israel, pero no dio gloria a Dios. Y Dios tuvo que levantar a otro, a David. 40 años fue rey Saúl de Israel. Nunca preguntó por el arca de Dios. David cuando asume como rey de Israel dijo: ¿dónde está el arca? Traigamos la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Prioridad. Amén. Saúl fue desechado, David fue levantado. Amén. De los hijos de David, hermanos, hay muchísimos casos en la palabra. El primogénito de David se llamaba Abnón. Abnón debía ser el sucesor, pero Abnón no dio gloria a Dios. Fue un perverso, un inmoral. ¿A quién levantó Dios? A Salomón, que no era el primero. Amén. Aún de los hijos de Jacob, hermanos, de las tribus de Israel, Rubén fue el primogénito. No escuchamos nada de Rubén en la palabra. Sin embargo, de Judá fue el cuarto hijo de Jacob. Y de Judá, hermano, del cuarto hijo de Jacob, donde vienen todos los reyes de Israel, se ve que Judá tenía a Dios como prioridad. Y Dios se glorificó en la vida de Judá. No importa lo que vos seas humanamente. Quizás en tu familia sos el último. Quizás no naciste con muchos dones, con muchos talentos, y hay muchos que están primeros que vos, pero eso no tiene nada que ver, hermanos queridos. Aún dentro de la iglesia quizás te sentís como el último. Hay un montón que están de hace muchos años. Eso no tiene nada que ver, hermanos queridos. El Señor levanta a quienes le dan lo primero, a quienes saben darle primicia a Dios, primicia del día, primicia de sus horas, primicia de su fuerza, primicia de su economía, primicia de su adoración al Señor, primicia de su mente, de sus pensamientos. Amén. A ese Dios lo empieza a levantar, y a ese el Señor, como me dio lo primero, lo pone como primero. Amén. En el nombre de Jesús, cerra tus ojos ahí. Gracias, Señor, gracias, Señor. Aleluya, gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. No importa el lugar que vos tengas, si le das lo primero y lo mejor al Señor, Él te hará cabeza y no cola. La gloria del Señor estará sobre tu vida y sobre tu casa. Quiero profetizar ahora, hermanos, sobre todos los que estamos acá. Sé que la hora es avanzada, pero escucha y recibe esta palabra. La gloria del Señor está sobre tu casa. Si vos decidís en esta noche, hoy, Señor, quiero cambiar, Dios mío, oh, en el nombre de Jesús, y queremos pedirte perdón, Señor, porque quizás no te estamos dando lo primero, Señor, a vos. No estamos quedando con lo que es tuyo. Quizás estamos dando al César, estamos dando a otras, Señor, sí estamos dando nuestras vidas, pero a ti no. Te estamos robando, nos estamos quedando con lo tuyo, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos darle a Dios lo que le pertenece al Señor, lo que es dedicado para el Señor. Hoy, Señor, queremos dedicarte la primicia de nuestras vidas, Señor. Lo primogénito es para ti, Señor. Lo primero te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, marca nuestro corazón, sella hoy nuestro corazón, y que de ahora en adelante seamos una iglesia que te da lo primero.
No queremos darte la sobra de nuestra vida, Señor. Entendemos hoy que en la primicia está tu gloria, Señor. Y tú te glorificas y la imagen del Señor empieza a formarse en nosotros. Imagen de Dios, imagen de Dios. El mundo verá la gloria de Dios en aquellos que le dan lo primero al Señor. Tus vecinos verán la gloria de Dios en tu casa. Cuando la prioridad sea Dios en tu vida, tu familia verá la gloria de Dios, y esa gloria y esa presencia tocará a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos, los tocará, porque ellos van a ver a Dios que está en el trono, que es lo primero en vos. Ay, sí, Señor, sí, Señor. Verán cómo le das a Dios. Verás cómo honras a Dios. Y van a ver la bendición y el favor de Dios sobre nuestras casas. El mundo, nuestros vecinos verán la bendición de Dios en estos días, hermanos. Tiempos de crisis, tiempos difíciles para nuestra nación, pero la gloria del Señor se manifestará en nosotros, en el nombre de Jesús, su presencia. Y donde está su presencia hay plenitud de vida, hay multiplicación, reverdece, aún las varas secas reverdecen y dan fruto. En el nombre de Jesús, llena nuestras casas con tu presencia, Señor. Oh, en momentos de oración, en la mañana, en la madrugada, Señor, en la primicia del día, oh Dios, queremos dártela a ti, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro corazón te pertenece a ti. Ahí está el todo, hermano querido. Ahí está el todo, en lo primero, que es de Dios, que es del Señor. Y se verá la gloria del Señor en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Le pedimos perdón al Señor juntos. Entendemos hoy, Señor, que no te hemos estado dando lo primero. Oh, Dios mío, queremos volvernos a ti, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Exáltate en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Solamente muestra a Dios el que le da a Dios lo que es de Dios. Solamente se ve a Dios en aquellos que le dan a Dios lo que es de Dios. Se verá a Dios en esta casa. Se verá a Dios en esta congregación, en esta iglesia, si le damos a Dios lo que es del Señor. Lo primero, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te adoramos. Si puedes levantar tu mano ahí al cielo un momento y adoremos al Señor. Dejemos que el Espíritu Santo reubique nuestras prioridades. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús.